A ver, esperando a Glenis. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? bien, ¿y tú? Sí, súper. Perfecto. Bien, ay, finalmente lo pudimos hacer. Realmente le pido disculpas a las personas que habían estado esperando el live la semana pasada, pero la verdad es que tuvimos inconvenientes técnicos, cosas que se salen de nuestro control. Pero estamos aquí, que es lo importante. Sí, excelente. Bueno, pues yo quise invitar a Glenis a unirse a nosotros como experta en adicciones y afiliada de Praxis para hablar un poquito sobre aspectos que quizás se hablan poco en el tema de la adicción. Por eso se llama el título Más allá de las adicciones. Porque mucho se habla siempre como de lo mismo. Yo quise aprovechar que el mes pasado, septiembre, fue el mes de la recuperación de las adicciones en Estados Unidos para para traer un poquito el tema a colación. Entonces, para empezar y de manera general, Glenis, o sea, vamos a hablar que cómo se define realmente una adicción, o sea, cómo podemos definir un comportamiento quizá normal a uno que sea adictivo, cómo lo podemos diferenciar. Toda conducta que se convierta en compulsiva y que sea dependiente, o sea, que no genere dependencia en la persona, lo podemos clasificar como una adicción. Y que la persona, su vida gire en torno a satisfacer esa conducta, lo que esa conducta le pudiera detonar, no importa las consecuencias que la persona pudiera traer, eso engloba sustancias, relaciones y conductas que hacemos cotidianamente, como trabajar, el internet, el celular, los videojuegos, el sexo, las compras, eh, cualquier conducta que genere una dependencia se puede clasificar como una adicción. O sea que no Okay. solamente estamos hablando de sustancias. Exacto. Que en realidad algo que me gustaría que conversáramos un poco hoy, porque las personas siempre asocian la palabra adicción con alcohol y drogas ilegales usualmente. O sea, la marihuana, la cocaína, la heroína, pero hay mucho más de eso. Entonces, ¿cuáles son otros tipos de adicciones que existen? La adicción al internet, por Ujú. ejemplo, el perfil de esta persona normalmente siempre será... Hay algo importante, Catherine, y es que esas adicciones son permitidas. Entonces, quizás ese enganche que se realiza, ese permiso, porque no tiene un mito, no es un estigma, eso es algo que la persona se puede permitir, hace ya de por sí que como que se siembre esa compulsión ahí y que la persona lo que tenga de raíz, por ejemplo, la insatisfacción que esté afrontando en su vida y lo esté evadiendo con esta conducta, pues es más fácil de en su día a día integrar esa conducta. Entonces, es importante quizás observar el perfil. Normalmente la persona que se queda enganchada con el Internet, independientemente de las consecuencias que eso pudiera traer a sus relaciones, es una persona antisocial o una persona que está con pocas habilidades sociales también, no antisocial como trastorno. Ujú. También una persona que quizás no tenga una seguridad en lo que pudiera decir. Por ejemplo, nosotros aquí lo que pudiéramos, en la seguridad en sí misma, una manera también de esconderse Ujú. y también, por ejemplo, las compras, que es algo que es muy permitido en un momento, pero también Ujú. esconde mucha falta de seguridad y de autoestima, de quizás que en algún momento un amor distorsionado, como yo me doy placer con ese tipo de conducta, las Ujú. conductas de la adicción al sexo y al amor. Ujú. Es más conocida la conducta de adicción al sexo, que es pornografía, por ejemplo, pago de prostitutas, pornografía virtual, las revistas, pero la adicción al amor, que casi no se habla de ello, que sonaría como lindo, pero también Ujú. es una conducta compulsiva, donde la persona busca satisfacer ciertos vacíos emocionales que tenga, dependencia que tenga, por ejemplo, o disfuncionalidades que vaya arrastrando con sus familias y los Ujú. estilos de apego que pudiera ir teniendo. Pero es como una adicción que es poco conocida.
y que quizás lleva a la persona también a que cometa muchas, no solamente que se lleve de encuentro la misma persona, sino también otras personas, por no tener ciertos límites claros y la misma compulsión que te lleva a lograr lo que tú quieres, a satisfacer lo que tú quieras, no importa a costo de qué. Ujú. Y también dentro de las adicciones que, bueno, no están clasificadas en el DSM-5, hay como todo un debate que si el videojuego sí causa adicción o no, pero sí sabemos que hay una falta de control de impulsos, que también es una de las características muy marcadas en todas las conductas adictivas también. Entonces, en general, no solamente las que más comunes, esas son las que más comunes uno puede conocer, Ujú. pero cualquier conducta que la persona, su vida gire en torno a ella y pueda causar un impacto negativo en las otras esferas de su vida, estamos hablando de una conducta adictiva. Exacto. Sabe que yo creo que es súper importante todas esas otras áreas que tú has mencionado que pueden también generar adicción, porque es muy fácil para las personas criticar y juzgar a aquellos adictos que son a sustancias o a alcohol Ujú. y no reconocer en mí una propia conducta que puede estar siendo adictiva o compulsiva en cualquier área de mi vida. Tú sabes, como que conmigo todo está bien porque yo no tengo adicción al alcohol, yo no tengo adicción a las drogas, y se juzga mucho al adicto, o sea, tiene todavía como un componente, por lo menos en esta cultura, todavía, o sea, hay un componente como cultural o moral de mucho prejuicio con respecto a eso. Entonces, es como súper interesante si todo el mundo se sentara a verse y a decir como que, ok, ¿en qué área de mi vida quizá estoy yo perdiendo el control? O estoy generando alguna dependencia o me está generando algún malestar, eh, para que pueda decir como que, wow, ok, esto también me puede pasar a mí. El hecho de que no me esté sucediendo con una droga no significa que esa conducta o que la adicción no me pueda pasar a mí. Exactamente. Y eso, Catherine, que tú mencionas es muy interesante porque cuando la gente estigmatiza al adicto, no Ujú, piensa que es una enfermedad y como ujú, que choca, aunque se repite hasta el cansancio que es una enfermedad, lo que pudiese entonces como no darle el permiso. Ok, ojo con eso, no es como vamos a tener un permiso porque la enfermedad, yo puedo actuar de aquella manera por la enfermedad, no, porque todo está en el conocimiento, o sea, qué yo hago ahora con esta información que tengo y cómo yo me puedo también poner ciertos límites, crear toda una contención y utilizar todas las herramientas que hay, pero la sociedad no lo ve de esa forma, la sociedad lo ve desde la postura de que quizás nunca me toca a mí, yo soy mejor, y bueno, exacto. todos los mitos que se vienen arrastrando desde que tenemos conocimiento con las adicciones. Que sí es cierto que en el momento de que una persona está en consumo activo, por eso es una enfermedad, porque eh, cambia la estructura cerebral y por ende el comportamiento de la persona. Entonces, el adicto en consumo activo no tiene ciertas respuestas racionales, no puede parar y decidir, sino que va totalmente hacia satisfacer el deseo, o sea, la compulsión. Y por eso roba, por eso miente, por eso no va a trabajar, por ejemplo, por eso vienen las consecuencias negativas en todas sus relaciones. Eso Ujú, no significa que esta persona esté haciendo todo eso porque es un sinvergüenza, claro. ni porque tampoco tiene otra cosa mejor que hacer con su vida. Quizás todavía no ha tenido ayuda o quizás no ha encontrado la manera de acceder a las herramientas o de aceptar la enfermedad, porque ese es el primer paso, aceptar que hay, reconocer que hay una situación, que hay un problema, Ujú. pero no significa que sea una mala persona. Sabes que a veces yo he escuchado con ese tema de la enfermedad a familiares de alcohólicos que dicen como que, ah, pero entonces ahora sí es bueno,
ahora no es de que es alcohólico, ahora es un enfermo. Entonces, como es un enfermo, entonces hay que aguantarle todo o es una justificación. O sea, se sienten como indignados con esa parte y se les dificulta entender que es una enfermedad y que están viviendo con un enfermo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en consulta o cómo se pudiese manejar eso? O familias que quizá pueden estar viendo esto, o sea, cómo aceptar mejor quizá el tema de la enfermedad y qué implica que sea una enfermedad. Para aceptar la familia o el acompañante, lo ideal es que se eduquen y todo tratamiento de una persona que esté atravesando una adicción va a integrar a la familia. En caso, obviamente, de que sea un adulto que dependa de una familia o que tenga su familia, tiene que integrar a la familia justamente para eso. Porque no solamente es el adicto, sino que hay toda una dinámica que pudiese alimentar esa adicción a esta persona, como el síntoma que está reflejando que en este sistema, en la familia, hay un problema de base. Entonces, es importante incluirlo en el tratamiento siempre a la familia. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué hablamos de una enfermedad? Justamente porque ese comportamiento repetitivo causa el cambio en la estructura cerebral y eso se va a reflejar en las conductas. Entonces, esos cambios que se dan a nivel cerebral afectan las estructuras del cerebro que están encargadas de la motivación, del aprendizaje, del enfoque, del control de impulsos. O sea que esas áreas que son muy importantes y determinantes para nuestro buen funcionamiento se van deteriorando. Por eso hablamos de que es una enfermedad progresiva. No como porque se escuche súper oscuro y tenemos que ponerlo más quizás como que las personas se asusten. No, no es que se asusten, sino es que es una realidad. Hay un deterioro progresivo de la enfermedad mientras más se consume. Entonces, justamente, por eso el tratamiento es a veces tan doloroso para la persona y tan desgastante a nivel emocional y físico, porque estamos deshabituando toda una serie de conductas, creando nuevos hábitos. La persona dentro del tratamiento es como si renaciera totalmente, porque se trata todas las aristas de esta persona. No solamente vamos a trabajar la parte de, quizá un principio de desintoxicación, si es importante en caso de sustancias. Exacto. Entonces, eso no se queda ahí. O sea, hay que trabajar a nivel conductual, a nivel cognitivo, cómo esta persona se ha relacionado con la enfermedad en sí, con las ciertas conductas que lo llevaran a consumir, cuáles son las habilidades que se pudieran potenciar para que esta persona se sienta realmente ya pleno, en bienestar, y crea una vida en torno a sus propias habilidades que pudiera tener esa persona y su plenitud como ser humano. Y no solamente ya quizá tratar de evadir lo que de fondo esa persona pudiese estar evadiendo con su consumo el que sea. Entonces, también en el tratamiento es importante llevar un conjunto, si por ejemplo esta persona tiene otro trastorno, que también no solamente el adictivo. Y por ejemplo, si también maneja ansiedad, si maneja alguna depresión profunda, entonces ahí es importante incluir psicofármacos. Entonces, es un tratamiento muy, muy complejo, multidisciplinario y muy distinto para cada persona. Entonces no es como genérico para todos, sino que cada individuo... Un mismo size le sirve a todo el mundo. Exactamente. Cada individuo tendrá sus necesidades específicas. Claro. Y algo importante que yo creo que, o me gustaría tocar, la parte de humanizar al ser humano, porque somos seres humanos, pero al adicto no se le humaniza, al adicto se le condena, al adicto se le juzga, se le critica, se rechaza. Entonces, me gustaría que, por ejemplo, ahorita tú tocaste la parte de que muchas veces las adicciones son para evadir situaciones o sentimientos o cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Entonces, yo siempre le digo a las personas que son cercanas de adictos, o sea, vamos a ver al ser humano que está sufriendo. O sea, una persona que tiene bienestar, que vive en paz y que está feliz,
no recurre al uso de sustancias, no recurre a comportamientos o conductas compulsivas para buscar un bienestar o para buscar un alivio. ¿Entiendes? O sea, aprende a conectar consigo mismo. Entonces, toda persona que está atravesando una situación así está sufriendo. Aunque te dicen de que sí, pero no está sufriendo cuando se va para tal sitio, hace tal cosa. Lo hace por evasión. O sea, y lo que está pasando dentro de esa persona es muy doloroso. Entonces, cómo podemos aprender a ver el ser humano? O sea, ¿cómo podemos entender quizá cuáles son las cosas y el dolor que sucede dentro de una persona que recurre a las conductas adictivas? No solamente sustancias, porque ahorita tú estabas hablando también, por ejemplo, de la pornografía, del sexo, pueden ser las compras, la comida. Relaciones. Exacto, relaciones. Mira, lo primero es educarnos, como ya dije. Y como tú dijiste, es como, en parte, verme también. Quizás qué tipo de conducta estoy realizando yo, que son compulsivas y yo me las permito. ¿En qué momento yo, por ejemplo, he desplazado de atender a mi familia, de atender a mi trabajo, de atender ciertas cosas que son beneficiosas para mí y enfocarme en solo una? Eso puede ser un indicador muy importante para aquel que entienda que, bueno, quizás no estoy padeciendo de esta situación. Las personas que, si tienen, por ejemplo, en su familia o alguien conocido, justamente no juzgar, porque no sabemos de fondo qué está sucediendo en la historia de esta persona. Cuando se instala una adicción, en principio, es siempre como una manera de curiosidad, pero esa curiosidad, de repente veo que me siento aliviado por aquel vacío que no sé identificar qué pasaba, pero bueno, cuando yo consumo X sustancia o estoy con X persona, me siento aliviado. Entonces ahí inicia como esa dependencia de la conducta, o sea, evado lo que me duele y ahora me siento aliviado cuando hago esto, entonces ya cuando mi cerebro va sembrando aquí esa dependencia y a nivel químico todo lo que va sucediendo también. Entonces, de base que esa persona no conoce la insatisfacción que tiene en su vida, no lo ha identificado. Por eso duele tanto, porque muchas veces hay adictos que consumen y no disfrutan ni siquiera ya el acto de en sí, del momento, porque no saben parar, no tienen control sobre la sustancia, la persona. Entonces, eso les genera dolor, porque saben lo que se están haciendo, pero no tienen las herramientas para parar. Entonces, es mucho de no hacer juicio, Catherine. Yo entiendo mucho de no hacer juicio, entender si tú puedes ayudar, ofrecer una ayuda. Y también muy, más allá de lo que la sociedad estigmatiza, el mismo adicto también se culpabiliza por lo que está sucediendo. Y por eso se esconde también, o sea, tú puedes ir de, mira, yo estoy medicada por la ansiedad, yo estoy medicada por la depresión, en un grupo de amigas y, mira, yo también, como que no pasa nada, y eso es muy normal. Pero no encuentras una persona que dice, yo voy a los grupos de alcohólicos anónimos, yo voy al terapeuta porque yo estoy batallando con adicción a la compra o a la pornografía, o yo soy codependiente. Entonces, el mismo adicto, obviamente, todo esto viene por lo que está sucediendo en la sociedad y no solamente en nuestro país, pero también el mismo adicto ya se estigmatiza y siente culpa por lo que está haciendo. Entonces, una calle de doble vía en ese sentido. Los grupos, por ejemplo, de autoayuda, que son muy importantes, AA, NA, es súper hermético. O sea, a veces yo voy a referir al paciente a un grupo, que no, es como que está súper hermético, como que entonces el mismo estigma vive en la misma comunidad. No quieren encontrarse con nadie ni que nadie lo vea. Y yo le digo, pero todo el que está ahí está buscando lo mismo que tú. Todo el mundo está ahí porque quiere trabajarse, porque quiere mejorar. O sea, todo el mundo está teniendo esa valentía y esa disposición estando en ese grupo. O sea, eso es maravilloso. Exactamente. Entonces, es como humanizar. Entender que esa persona está pasando por una situación y no porque quiera pasar. O sea, por eso estamos hablando de un tema químico, de que los neurotransmisores se alteran, de que la conducta se altera. Entonces, esta persona no quiere depender
Ujú, Siempre con el contexto como el que tiene cáncer. El que tiene cáncer, el que hace un tratamiento de cáncer, no le gusta esa parte de la quimio, eso es horrible. Es lo ujú, mismo, es lo mismo. Nadie quiere ver su dignidad quizás expuesta, exponerse a cosas que sean quizás el límite de la dignidad humana para satisfacer un deseo. Ya de claro. por sí, eso debería de causar algún movimiento en el corazón de la persona que estigmatiza o que juzga a un adicto. Ujú. Y tú mencionaste codependiente. ¿Cómo figura el codependiente dentro de la adicción? O sea, ¿cómo es una manifestación de la adicción la codependencia? Porque La habemos codependencia sencillamente, codependientes y ¿cómo, entonces perdón? después, pero los otros creen, es más fácil para la gente admitir como, yo soy codependiente, pero yo no soy adicto, Claro, ¿sabes? porque ahí no está la sustancia. Exactamente. O sea, por ejemplo, nosotros las mujeres también utilizamos mucho, ay, me fui de terapia, me fui al mall. O sea, Ajá. es como que no está la sustancia, es como la sustancia es el estigma, pero si no hay sustancia no hay problema. Entonces, ¿qué es la codependiente o el codependiente? Porque hay muchos hombres codependientes también. Claro. Es sencillamente una persona que es adicta a otro, a una dinámica de familia, a buscar, de relación, a buscar sensaciones que yo no soy capaz de producir, pero que aquel otro, entiendo yo, sí me la hace producir. Y sí me da miedo, si esa persona no está, me da miedo que no esté, por ejemplo, no sé, el alcohol, si es alcohólico me da miedo, no sé cómo vivir sin el alcohol, me da miedo, no sé cómo vivir sin Juan, sin María. Es lo Ujú. mismo, el mismo contexto. Exactamente, exactamente. Y cómo las situaciones externas tienen tanto poder sobre el codependiente, al igual que Exactamente. las sustancias tienen tanto poder sobre el adicto al alcohol o a las drogas. Es lo mismo. Exacto. Porque me estoy haciendo daño y me estoy entonces dando el mensaje de que yo no soy suficiente. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuál es, o sea, cómo, porque yo escribí un post hace un tiempo sobre el mismo tema de la recuperación por el mes de la recuperación en Estados Unidos en septiembre. Y a veces la gente no sabe cómo se recupera un adicto. Tienen la idea por las películas, tú sabes, que hacen la desintoxicación, que se van a una clínica, no sé qué, y piensan que quizá ya después de que se intoxican, pues todo está perfecto. Tú sabes, como que de ahí ya hay todo, como en las películas. Fueron, se desintoxicaron, pasaron ese malestar y después ya. Toda la vida, o sea, toda su vida después feliz. Y no es la realidad. Entonces, realmente los procesos que yo he visto de recuperación de adictos que lo logran es impresionante. O sea, yo admiro los adictos en recuperación, son de las personas más perseverantes, disciplinadas Uh -huh. y con un nivel de conciencia impresionante y lindísimo. Claro, el que se dispone a hacerlo, porque igual que en terapia, con toda la cosa, es el que lo trabaja. Claro, requiere mucha determinación. Uh -huh, No es un tema de autocontrol en un inicio, sino es un tema justo como dicen, se dice en los grupos y bueno, y como se practica en el mindfulness, de un día a la vez, un día claro. a la vez, un día a la vez. ¿Por qué? Porque yo estoy luchando quizás con una dependencia de años. Y como estamos hablando de que hay un cambio en mi cerebro a nivel de estructura, a nivel conductual, que si tengo, por ejemplo, años sin consumir y pasé por el bar X, inmediatamente mi cerebro me condiciona en el trago que me tomaba ahí y eso pudiese ser un detonante para una recaída. Por eso Uh es -huh. que, como estamos hablando de una enfermedad, por eso los procesos son largos, son dolorosos, es como que no hay descanso. No puedes bajar las armas, por decirlo de alguna manera. O sea, siempre la persona debe mantenerse en un mantenimiento conductual y sumando conductas que generen ese bienestar que quizás me estaban dando las drogas, Uh -huh. ahora me está dando quizás, no sé, el deporte, la familia, las metas que yo voy alcanzando, Uh -huh. todas las metas que yo pudiera alcanzar,
está en beneficio y que nunca, obviamente, siempre manteniendo el balance, porque se da mucho, Catherine, que las personas sustituyen las conductas adictivas, o sea, sustituyen las sustancias. Ya no soy adicta al alcohol, pero ahora soy adicto al trabajo. Entonces, desplazan la compulsión. Entonces, no se trata de eso. Por eso el tratamiento, como dije al inicio, es multidisciplinario, donde se trabaja el psicólogo, el psiquiatra si es necesario, la familia, si es necesario internamiento, pues internamiento, si hay que hacer un detox, en principio hacer el detox, pero no solamente se queda en el detox. Y entonces luego viene el mantenimiento, que eso va a preparar a la persona para las recaídas que son normales en el proceso. No es como dándote un permiso, pero lamentablemente, como estamos hablando de una enfermedad, las recaídas son parte del proceso. Entonces, por eso es importante, perdón que te interrumpa, el decir, o sea, que son parte del proceso, porque a veces la gente piensa que una recaída significa que, ay, ya, volviste para atrás, tú ves, o sea, tú estás en esto, o sea, y lo descalifican. Y sin embargo, o sea, es parte del proceso de recuperación. O sea, en el mismo proceso de recuperación pueden haber recaídas. Exactamente, porque es sustituyendo conductas. Entonces, para lograr eso, por eso es que muchas veces el adicto necesita aislarse básicamente de todo lo que hacía. Por eso se les recomienda, por ejemplo, bueno, ya tú no puedes reunirte con ciertos amigos, hay que iniciar manejo de pensamiento, que es lo que te detona, que por eso esos adictos tienen mucho tiempo que se comprometen, como tú decías, tienen una conciencia tan amplia y tan siempre presente, porque eso es lo que les va a hacer ayudar, para que puedan observarse. Ok, este tipo de sentimiento, en lugar de evadir lo que quizá era lo que ellos hacían en consumo, pues ahora yo necesito conectar con eso, pero yo no sé conectar con ese sentimiento, ¿cómo lo hago? Y es un aprendizaje como desde enseñarte a gatear hasta que tú puedas correr. Hay que tener mucha paciencia, en el proceso hay que ser muy compasivo también la persona consigo mismo, justamente por las recaídas. Y quizá a veces no hay recaídas, sino como, no recaídas en la sustancia, pero hay recaídas, por ejemplo, en defectos de carácter, en quizás conductuales, pero que te generan quizás ese malestar también. Entonces, es como una observación de toda tu vida, desde ese momento en que iniciaste ese proceso, tienes que estar vigilante totalmente de una manera muy egoísta de qué te salva, qué te pone en riesgo. Muchos límites, Catherine, que eso es algo que le cuesta mucho al adicto, porque esos límites son lo que te dicen a ti que realmente me importa mi vida. Y que si no puedo ya, por ejemplo, reunirme con X persona, mi mejor amiga, mi mejor amigo, es por mí, no es por ti, sino porque esto depende de mi vida. Pero hay un duelo, porque tienen que hacer un cambio de vida. O sea, el ya aceptar que mi vida, que yo no puedo llevar el mismo ritmo de vida de antes, que quizás las actividades tengo que cambiar a las personas. O sea, hay un duelo también que se hace en ese proceso de recuperación. Sí, se genera mucha tristeza porque la persona está haciendo un desprendimiento de toda su vida, de todo lo que conocía, de lo que quizás le llenaba o de lo que estaba cómodo. Y de eso da mucho miedo también. A muchas veces por eso algunos adictos renuncian al tratamiento, por el miedo a cambiar y por el miedo de que entienden que no lo van a lograr. Porque sí es doloroso también el proceso, aunque ya no esté con el consumo activo. Ese duelo genera ese dolor a nivel emocional. Pero si este apoyo, las comunidades terapéuticas, los grupos de 12 pasos, obviamente el terapeuta, la familia también, toda la red de apoyo que esta persona pudiera tener va a ser de mucha ayuda en este proceso. La verdad que sí, yo he visto que la combinación ideal es como hacer terapia individual, terapia de grupo si es posible, los grupos de apoyo de 12 pasos, y tener entonces círculos de apoyo sano,
como la familia, si se trabaja, o amigos que sean sanos, o sea, tener como esa diversidad, pero llenar su vida de actividades, de personas que vayan de acuerdo a su nuevo estilo de vida. Correcto, exactamente. Así mismo es. Entonces, nada, nosotras hoy queríamos hablar un poco sobre otros tipos de adicciones, sobre, o sea, concientizar sobre que la adicción es una enfermedad, y hablar un poquito como humanizar un poco eso, quitarle quizá un poquito el estigma, y hablar de la recuperación. No sé si hay algo más, Lenis, que tú entiendes que es importante que hablemos o que te gustaría comentar. Bueno, si aquí hay alguna persona que me esté viendo y que esté quizás pasando por esta situación, que busque ayuda, no es algo imposible, hay muchas personas que se han recuperado, que es un proceso que da mucho miedo, es cierto, pero los beneficios a largo plazo son incalculables. Son No, y incalculables. la satisfacción personal, y cómo vive ya luego de la recuperación, o sea, como un estado de serenidad y de paz y de autoconciencia muy lindo, o sea, con un estado de bienestar muy hermoso. Y sencillamente es ver de fondo cuál es la satisfacción que tengo con mi vida. Pueden surgir satisfacciones, muchas satisfacciones. Entonces, es simplemente buscar ayuda y poner de toda tu buena determinación. Y como dicen en los grupos, dejarte llevar. Seguir la sugerencia, ese es difícil, ese es difícil, suena fácil, la gente dice, ok, que haga lo que me diga, pero Ajá, no es... hasta una hora. A la Claro, siguiente hora ya se me olvida. claro, eso no es tan fácil, pero sí, eso sí es clave, dejarse llevar, seguir la sugerencia, definitivamente. Glenis, pues muchísimas gracias por acompañarme hoy. La verdad es que yo admiro mucho el trabajo que tú haces en esa área, en esa especialidad. Eh, Entiendo que es un trabajo muy lindo y muy hermoso. Eh, y, y nada, ojalá que las personas que no hayan escuchado hoy puedan entender un poquito, puedan humanizar un poco más. Si tienen nosotros vamos a dejar la grabación puesta en la página de Praxis, o sea que cualquier información, cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan, la pueden escribir ahí. Así que muchísimas gracias, Glenis, por acompañarme. Que pasen todos buenas noches. Bye, buenas noches. Nos vemos.